Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio. El día de hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre esta reforma de ley orgánica de hidrocarburos que el chavismo ha puesto sobre la mesa en esta nueva Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez y que hoy representa tanto una oportunidad como un riesgo para Venezuela. Esto es lo que quiero conversar con ustedes porque se ha hablado mucho sobre este tema, se ha hablado mucho porque es una de las instrucciones que la administración de Estados Unidos encabezada por Donald Trump le ha dado a Delcy Rodríguez y a todo su entorno. Reformar la ley de hidrocarburos para posibilitar la entrada de distintas compañías petroleras a Venezuela y facilitarle el negocio petrolero y energético a Estados Unidos y sus socios en el mundo. Se han dicho muchas cosas, se han hecho muchas cosas también. Como ustedes saben, en los últimos días, Estados Unidos no solamente llegó a un acuerdo comercial con Venezuela para comprarles entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. En palabras del mismo Donald Trump, esto le va a significar a nuestro país más ingresos de lo que el chavismo le generó a Venezuela durante mucho tiempo. Adicionalmente a eso, le dieron una licencia por parte del OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al Banco Central de Venezuela, que controla el chavismo para poder recibir este pago, que va a ser un dinero además supervisado por la administración de Estados Unidos para que vaya a donde tiene que llegar, que es el destinatario final, que es a los venezolanos. ¿Por qué esto es particularmente importante para nosotros? En primer lugar, porque va a hacer que el dinero rinda. Porque el dinero, sin lugar a dudas, rinde más cuando no se lo roban. En Venezuela teníamos dos grandes problemas con el chavismo y el tema energético. Por un lado, la piratería. La venta de petróleo venezolano de forma ilegal por canales de dudosa procedencia que solamente beneficiaban a los corruptos, a los enchufados y a la cúpula chavista. Ese dinero no llegaba a Venezuela, no llegaba a las arcas del Estado y evidentemente, en consecuencia, no llegaba a la población. La segunda, que el poco dinero que sí entraba al país era utilizado para perseguir, reprimir, encarcelar venezolanos. Y aparte, para la corrupción interna del mismo Estado. Es decir, lo que no se robaban que iba por fuera, que iba en este mercado negro, estos buques que ustedes vieron que incautaron varios, que son buques de piratería ilegal, lo que llaman lavado petrolero. Ese dinero se lo robaban directamente. Pero el dinero que sí llegaba al Estado venezolano, una parte se la robaban en la misma corrupción interna del chavismo dentro del Estado y otra parte lo utilizaban para reprimir a los venezolanos. Jesús, ¿pero por qué estás diciendo esto? Bueno, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, piense a dónde iban estos miles de millones de dólares que le entraron al país durante tanto tiempo, producto del negocio petrolero. ¿Cuál es el salario mínimo hoy en Venezuela? Centavos de dólar al mes. ¿Cómo están las pensiones hoy en Venezuela? Centavos de dólar al mes. ¿Cómo están las escuelas en Venezuela? Destruidas. Los niños están yendo a clase solamente 2 días a la semana. No hay programa de alimentación escolar en muchas partes del país. ¿Cómo está el sistema de salud? Muchos hospitales cayéndose. Los médicos emigrando masivamente de Venezuela. No hay insumos. La salud dejó de ser pública y gratuita en Venezuela. Porque incluso en los pocos hospitales que tienen luz, que tienen agua y que tienen médicos, no tienen insumos. Y el que me está viendo lo sabe. Que tiene que llevar sus propias cosas para que lo atiendan. ¿Cómo están el país? ¿Cómo están los servicios públicos? ¿Cómo está el transporte público? ¿Cómo está el sistema eléctrico nacional? ¿Cómo está la distribución de agua, la distribución de gas? Todo eso está en el estado deplorable en el que se encuentra porque el chavismo se ha dedicado a enriquecerse ilegalmente a costa de todos los venezolanos y a buscar su permanencia indefinida en el poder. Tanto es así que llegaron hasta este punto
de extracción de Nicolás Maduro para ser presentado ante la justicia norteamericana, prefirieron eso, prefirieron arrodillarse a los Estados Unidos que aceptar su derrota el 28 de julio y darle paso a Edmundo González Urrutia y a un equipo decente de venezolanos para empezar a reconstruir el país. Eso es el chavismo, que no nos quede la menor duda. Llegados a este punto, viene esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entonces, en este episodio, en este video, vamos a analizar un poco. Acá tengo anotados algunas de las cosas más resaltantes que me parecen a mí más importantes. Igual los voy a leer ustedes en los comentarios de qué otras cosas les parece que pueden ser importantes sobre esta reforma de ley y qué consecuencias trae esto de cara a un posible proceso de democratización de Venezuela, que es a lo que todos los venezolanos aspiramos, pero también de cara a un cambio económico real y tangible para todos los venezolanos. Lo primero que hay que analizar es cuál es la finalidad real de esta ley y por qué incluso la administración de Estados Unidos está impulsando que se tomen este tipo de medidas. La finalidad de esta ley es que sea viable nuevamente la inversión privada extranjera en el negocio petrolero venezolano. Esto no es una ley que busca democratizar a Venezuela. Esto no es una ley que busca reinstitucionalizar a Venezuela. Esto no es una ley que tenga como finalidad la libertad de todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Esto es una ley para volver a ser rentable el negocio petrolero y energético venezolano. Esto nos puede ayudar con la presión necesaria a transitar hacia la democracia, sin duda. Y en un sistema democrático, donde además exista una apertura en el negocio energético y puedan venir capitales a Venezuela, podamos atraer inversión internacional nuevamente en nuestro principal sector, que es el sector de los hidrocarburos, esto sin lugar a dudas va a permitir una recuperación mucho más acelerada del país de lo que sería en otro contexto. Pero la ley por sí sola no impulsa la democratización del país. Impulsa es la apertura del negocio y que sea mucho más viable atraer inversión extranjera. Luego, acá tenemos identificados 4 grandes cosas, anoté yo acá, que tiene esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que viene a ser básicamente los problemas que actualmente está enfrentando la industria petrolera nacional y que esta ley busca solventar. Tenemos, por un lado, la seguridad jurídica. Esto ocurre en toda Venezuela. Nadie quiere invertir en Venezuela si siente que el delincuente de turno con la camisa roja de turno simplemente le va a expropiar su empresa o le va a meter presos a sus directores o no le va a permitir sacar después el dinero de su país. Entonces, lo primero es la seguridad jurídica. Lo segundo, el tema del arbitraje. El tema del arbitraje es clave y es importante y hay que plantearle a los inversionistas internacionales que cualquier disputa que exista sobre el negocio a futuro no pase por la decisión exclusiva del tribunal chavista de turno. Eso es evidente. Nadie se va a exponer a meter miles de millones de dólares en nuestro país si a la hora de cualquier conflicto legal quien va a resolver el problema es el compadre, el chavista enchufado de turno que te quiso robar tu empresa. Lo tercero es el control operativo. Quien invierte en Venezuela quiere tener un control operativo de su inversión, del dinero que está poniendo. Porque lo que ha pasado hasta ahora es que cuando la empresa internacional viene y coloca dinero en Venezuela, el control operativo lo agarraba el chavismo en muchos de los casos. ¿Y esto qué trae? Bueno, o se roban la plata o meten a gente, lamentablemente, en muchos puestos de alta gerencia, no calificados, solo por amiguismo, solo por lealtad. Entonces, en el mejor de los casos, hacen improductivo el negocio. Pero en la mayoría de los casos, el verdadero negocio deja de ser la extracción del petróleo y pasa a ser robarse lo que genera el poco petróleo que se está extrayendo. Y digo poco porque hace 27 años, cuando el chavismo llegó al poder, 27 años, cuando el chavismo llegó al poder,
Venezuela producía casi 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. Que si hubiésemos seguido en esa curva, quizá hoy estaríamos sobre los 5 millones de barriles de petróleo o más, en un escenario conservador. Pero la realidad es que hoy producimos bastante menos de 1 millón de barriles diarios por culpa del chavismo. No de la iguana, no de las sanciones, no del imperio, no de la oposición, no de los bloqueos, por culpa del chavismo, que destruyó por completo la industria petrolera. Entonces los inversionistas de afuera, las empresas grandes petroleras de afuera, que van a venir a traer su dinero en el país, evidentemente quieren tener control operativo de la producción, control operativo de su dinero. Y el cuarto es el esquema del retorno de inversión. Si tú me dices a mí que mi socio, que es PDVSA, tiene la mitad de las acciones, tiene el control operativo, decide sobre lo que pasa y lo que no pasa en el campo petrolero, sobre la extracción, y además se queda con la mitad de las ganancias, que con muchísimo esfuerzo pude yo producir en el contexto en el cual el chavismo trabaja en Venezuela, pues evidentemente eso no es ni rentable ni atractivo para nadie. Con todo el tema de seguridad jurídica, con todo el tema de arbitraje, con todo el tema de falta de control operativo de las grandes empresas sobre sus capitales dentro de Venezuela, con todo el tema político, con todo el tema de seguridad personal, con todo el tema de persecución política, porque recordemos que acá directivos de Chevron los metieron presos para después utilizarlos de moneda de canje, cuando el chavismo necesitaba sacar a algunos narcos condenados por aquí y por allá. Eso sucedió en el país. Eso sucedió en Venezuela. Entonces, estos 4 puntos, insisto, son 4 puntos que esta reforma de la ley está abordando. Se los leo. Seguridad jurídica, arbitraje, control operativo y retorno de inversión. Estas 4 exigencias de las gigantes petroleras y de la administración de Estados Unidos es lo que el chavismo está plasmando en esta reforma de ley. Recapitulamos. Delcy Rodríguez, dictadora encargada de Venezuela, por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están impulsando una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que beneficie los intereses de estas grandes transnacionales petroleras. ¿Cuál es el rol de los venezolanos? ¿Y cuál es el rol de la dirigencia política venezolana? Hacer que todo este proceso lleve, en el corto plazo, a una transición hacia la democracia, no a una estabilización de la dictadura. Y en el mediano y largo plazo, con democracia, que esto lleve a la reconstrucción acelerada de Venezuela, gracias al potencial que tenemos. Porque nosotros no somos un país rico, somos un país potencialmente rico, con unos recursos infinitos debajo del suelo que hay que extraerlos y con unos recursos infinitos también arriba del suelo en 30 millones de venezolanos que han tenido que surgir, que aprender, que elevar sus capacidades dentro y fuera del país. Entonces, esa unión entre el negocio petrolero y el talento venezolano es lo que puede hacer que nuestro país salga adelante mucho más rápido que otros países del mundo. ¿Es posible? Es posible. Jesús, ¿tú crees que eso va a pasar? Yo no tengo ninguna duda de que eso va a pasar. Ahora, hay que dar unos pasos para que eso suceda. Lo primero, lo que les comentaba, abrirle la puerta de manera real a operadores privados en el negocio de los hidrocarburos. ¿Cómo se come esto, Jesús? Fíjense, en los artículos 23 y del 40 al 45 tienen 4 cosas básicamente que me parecen importantes. El primero, las empresas privadas van a poder operar los campos petroleros. El segundo, que estas empresas privadas asumen todo el riesgo financiero, lo cual tiene sentido. Si estás poniendo la plata, asume las consecuencias. Lo tercero, el Estado no pone dinero
pero tampoco pone chantajes. Y lo cuarto, el petróleo sigue siendo el Estado venezolano y sigue siendo de los venezolanos, pero ahora lo opera un tercero. Que no hubiésemos llegado. Después hay un debate de si es mejor o peor. Está el debate de la privatización o no de PDVSA. Yo les digo mi opinión. Yo creo que hablar sobre la privatización o no de PDVSA es completamente absurdo a este punto. Porque el chavismo destruyó nuestra industria petrolera nacional. Aquí el debate que de verdad hay que dar es sobre la privatización del negocio energético de Venezuela, sobre la apertura real del negocio, sobre cómo atraemos inversiones, sobre cómo los venezolanos pueden competir en ese negocio. Ahí es a donde hay que meternos. Lo de PDVSA no es un tema obsoleto. El chavismo acabó con la industria petrolera. Quienes te quieren meter hoy en ese debate es porque, uno, o son chavistas o están comprometidos con el chavismo o son contratistas del chavismo y utilizan esto como discurso ideológico porque se están enriqueciendo a costa de lo poco que le queda a PDVSA. O dos, porque viven con nostalgia del pasado, de un pasado que ya no existe, porque esa PDVSA que producía 3,5 millones de barriles de petróleo al día, que era referente a nivel mundial, eso ya no existe. Y el país tiene que reconstruirse sobre unas bases mucho más sólidas. Esa es mi opinión. Volviendo al tema de esta reforma en la ley, no plantea un tema de privatización o no de PDVSA. Lo que sí plantea es, como les comento, que el petróleo le da facilidades a que empresas internacionales lo puedan extraer de la mejor manera. Bueno, Jesús, y al final del día, ¿esto no es como una concesión? Pues la verdad es que sí. Es una concesión encubierta, pero es una concesión. En segundo lugar, y aquí viene una de las cosas más importantes de esta reforma de ley. Que, por cierto, este tema en particular le va a traer a Delcy Rodríguez muchos problemas a lo interno del chavismo porque es una ruptura real con Chávez, con el chavismo, con el PSUV y con todo lo que esta gente ha hecho en los últimos 27 años. El motivo, que están siguiendo las instrucciones de Donald Trump. ¿Qué es esto? Artículo 36 y artículo 64. Lo que pueden hacer ahora los operadores privados. Los operadores privados, si esto se concreta, van a poder por primera vez, uno, abrir cuentas en el extranjero, vender petróleo directamente y manejar divisas fuera de PDVSA. Esto es una ruptura real con el modelo que tenía el chavismo hasta ahora. Jesús, ¿y esto será positivo para el país? En el largo plazo y en el mediano plazo, sin lugar a dudas. Pero para que este efecto positivo en la economía de los venezolanos, que es lo que a todos nos interesa, sea importante y sea estable en el tiempo, tiene que haber democracia en Venezuela. Porque sin democracia habrá una leve mejora económica hasta que a la dictadura le dé la gana nuevamente de ir en contra de alguna petrolera, de ir en contra de algún contrato, de ir en contra de alguna instalación, de ir en contra de algún negocio y quieran volver a cambiar las reglas del juego para seguir haciendo las únicas dos cosas que le interesan: perpetuarse en el poder y robarse el dinero. Luego, lo que les comenté del arbitraje. En el artículo 8 se habla claramente de que se introduce el arbitraje internacional. Los conflictos van a poder ser tratados dentro de Venezuela o en organismos internacionales. ¿Qué significa esto? Darle confianza al inversor. ¿Por qué le das confianza al inversor? Porque le estás garantizando que cualquier conflicto que haya en el negocio petrolero, en el cual ellos están poniendo miles de millones de dólares, no va a estar supeditado a lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia
chavista, complaciente a la dictadura. ¿Cuál es la verdadera solución al problema? Insisto, que haya democracia en Venezuela, que haya Estado de Derecho, que se pueda confiar en las instituciones venezolanas, que sean imparciales, que no respondan al partido de turno que esté gobernando el país. Esta ley va a permitir que estas empresas petroleras operen en Venezuela aún en dictadura. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la confianza se genere porque vivimos en democracia. Porque eso es lo que de verdad va a atraer a los enormes capitales que hay en el mundo, y ya no solo en el negocio petrolero, en todos los negocios y en todo el potencial que tiene nuestro país, pero por otro lado, que va a hacer que esta inversión sea estable en el tiempo y que vaya creciendo cada día más. Es decir, que este dinero le llegue a usted a su bolsillo, que tenga impacto en la economía, que mejore su poder adquisitivo, que mejore su salario, que mejore las condiciones de vida del venezolano, que mejore la infraestructura, que mejore los hospitales, que mejore las escuelas, que mejore el sueldo de los profesores, que los niños vean clases 5 días a la semana, que los hospitales tengan medicinas, que usted pueda comprar lo que quiera en el supermercado que le dé la gana producto de su esfuerzo y de su trabajo. Eso es lo que queremos. Y eso solo se logra en democracia. Miren esta parte que les comenté con el tema de las ganancias. Artículos 52 y 56. Bajan las regalías hasta 15% en empresas mixtas. Esto también es un cambio importante para beneficiar a las empresas internacionales. Porque quieres atraer inversión. Es decir, porque Donald Trump quiere atraer inversión privada a Venezuela. Si fuese por el chavismo, siguen destruyendo PDVSA mientras se siguen robando el dinero. Ahora, como tienen nuevo jefe que les ha ordenado hacer esto, este punto también está dentro de la reforma de ley orgánica de hidrocarburos que están planteando. También bajan los impuestos de extracción, también para beneficiar a las compañías transnacionales. Y esto tiene dos lecturas. La primera, que ya se las dije, que es ampliamente conocido, que todo el mundo lo sabe, la gente habla de eso, que es que el chavismo está arrodillado al imperio norteamericano, a los yanquis que tanto detestaban. Básicamente siguen las instrucciones que les dan en materia petrolera, en materia económica, en materia de seguridad, con el tema de la embajada, recibiendo a la CIA con honores, en todos los temas, liberación de presos políticos, en todos los temas. Si usted tiene un chavista en su cuadra que le viene con el cuento del imperio, el imperio, el imperio, el imperio, y que están luchando contra el imperio, díganle que la CIA, esa que organizó todo el operativo de inteligencia para extraer a Nicolás Maduro, fue recibida con honores por el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela. ¿Qué me estás hablando? Si los principales cachorros del imperio es el chavismo actual. Me hablas de soberanía. Y ya ni siquiera te digo de todos los rusos, chinos, iraníes, cubanos que tenemos metidos en todas las instancias de poder en Venezuela, de que la guardia presidencial de Maduro, la guardia presidencial del dictador, ¿vale? Eran cubanos todos. Sus pretorianos, la gente más cercana, eran cubanos todos. ¿Qué injerencia me estás hablando? Así que antes estabas arrodillado a otros países y ahora están arrodillados a los Estados Unidos. Que los venezolanos estamos muy felices de que hayan extraído a Maduro y hayan metido preso. Claro que lo estamos. Estamos enormemente felices. Y dormimos mejor todos los días. Y nos despertamos más felices todos los días. Claro que sí. Dentro de Venezuela y en todas partes del mundo. Ahora también entendemos que estamos más cerca, pero no hemos logrado el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La recuperación de nuestro país. Y la recuperación de nuestro país pasa por
conquistar nuevamente la libertad y la democracia en Venezuela. Algo muy negativo de esta reforma de ley, porque como ustedes saben, el chavismo siempre va a ser el chavismo. Dentro de la reforma han metido esta especie como de blindaje a todo lo anterior. Es decir, ellos no quieren que se revisen todos los contratos opacos y todos los movimientos oscuros que se hicieron previo a que Trump tomara las riendas. No quieren que se revise. Ellos quieren protegerse a sí mismos, proteger a sus primos, a sus familiares, a sus amantes, a sus contratistas y a los que les llevan el negocio. Entonces colocaron disposiciones dentro de esta reforma de ley para protegerse. Quieren legitimar todo lo que hicieron bajo el esquema de aquella fulana ley antibloqueo, que la sacaron simplemente para darle un marco jurídico a todas las sinvergüenzuras que estos tipos hacían por fuera. Por si se les olvidó, hablando de petróleo, en un solo caso de corrupción, uno solo, en el caso PDVSA Cripto, el chavismo le robó a Venezuela más de 23.000 millones de dólares en un solo caso de corrupción que ellos mismos reconocieron bajo ese monto exacto. Imagínense todo lo que se han robado en 27 años, que no han reconocido, que no ha salido a la luz pública. Un solo caso de corrupción, 23.000 millones de dólares. Si los expertos del Colegio de Ingenieros de Venezuela dicen que para recuperar el sistema eléctrico nacional, todo, para que usted se le deje de ir la luz, para acabar con los recortes de electricidad programados, se necesitan 20.000 millones de dólares. Es decir, con lo que se robaron en un solo chanchullo, ya Venezuela no tendría problemas de luz. Se acabarían los apagones. Eso es el chavismo. Tapar este tipo de cosas, también lo introdujeron dentro de esta reforma de ley orgánica de hidrocarburos. Les comento todo esto porque estamos hablando de lo que están haciendo ellos en este Palacio Legislativo. Y es importante. Es importante porque que usted esté informado es clave para poder hacer las denuncias ciudadanas que correspondan. Porque los venezolanos estamos cansados, estamos mamados de la mentira, de la desinformación, pero también de la opacidad. Y en la nueva Venezuela tiene que haber verdad, información oportuna y transparencia. Solo con verdad, información oportuna y transparencia es que podemos ver los casos de corrupción y podemos ver lo que se hace con nuestro dinero. Y si a esto le sumas Estado de Derecho, podemos tener justicia y podemos acabar con la corrupción. Porque la corrupción en Venezuela mata. Porque cada dólar que se roba un corrupto es un dólar menos que va a medicinas, es un dólar menos que va a alimentos en los colegios, es un dólar menos que va a infraestructura, es un dólar menos que va al sistema de luz pública, es un dólar menos que va a el gas, es un dólar menos que va a la distribución de agua en el país, es un dólar menos que va a las policías, es un dólar menos que va a mejorar el salario de los trabajadores. La corrupción en Venezuela mata. Por eso, una de las grandes cosas y grandes desafíos que va a tener un nuevo gobierno democrático en Venezuela es acabar de raíz la corrupción. Y luego hay que analizar lo político, evidentemente. Porque si Delcy Rodríguez está haciendo esto bajo instrucciones de Donald Trump, o si el chavismo está haciendo esto bajo instrucciones de Donald Trump, ¿qué ganan unos y qué ganan otros? Pues Estados Unidos es evidente. En esta fase en la que estamos, ganan mayor control sobre el negocio petrolero, ganan mayor seguridad jurídica sobre sus inversiones en Venezuela y ganan estabilidad dentro del país. No es casual las declaraciones de Trump este último tiempo. No es casual cómo habla de Delcy Rodríguez y cómo habla del liderazgo opositor. No es casual. ¿Y qué gana Delcy Rodríguez? Pues gana
tiempo, que es lo más importante, lo que el chavismo siempre va a jugar. Gana algo de estabilidad. Y gana también transitoriamente, mientras cumpla, un aliado, mientras ella puede transitar este camino hacia la entrega del poder. ¿Cuál es el peligro de iniciativas como esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos? El peligro principal es que aquí se está priorizando el negocio sobre la democracia. Primero el petróleo, después la democracia de Venezuela. Y ustedes me conocen, yo no soy un fundamentalista de, nos están robando nuestro petróleo. Al contrario, este negocio hay que abrirlo. El negocio petrolero en Venezuela tiene que abrirse. Mi punto es que los venezolanos queremos democracia y queremos libertad. La apertura del negocio petrolero, unida a acabar con la corrupción en Venezuela, lo que va a hacer es que podamos recuperar así el país. Podamos acortar esos tiempos de recuperación. Podamos hacer que se sienta un cambio real en la economía del venezolano, en el venezolano de a pie. Pero necesitamos democracia para que esto sea estable en el tiempo. Entonces, un riesgo de este tipo de iniciativas es que el chavismo engañe a Trump con la liberación de algunos presos políticos, con algunas garantías a algunos partidos políticos, con algunas concesiones en el negocio petrolero, abriéndoles la embajada en Venezuela, recibiéndoles con honores al director de la CIA, visitando a Trump en la Casa Blanca, que seguramente de él se irá a visitarlo, y arrodillarse y a llevarle ofrendas y le llevará alguna espada de Bolívar o algún cabello, algún mechón de pelo del caballo blanco del Libertador. Alguna cosa de estas se inventarán, porque están arrodillados al imperio. El riesgo es que esta gente no tiene límites. El chavismo no tiene límites y están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse en el poder. Y lo que sea incluye, entre otras cosas, arrodillarse a los Estados Unidos. Los venezolanos queremos a Estados Unidos como nuestro principal socio económico y estratégico para la reconstrucción del país en los próximos años, sin lugar a dudas, pero lo queremos hacer en democracia. Para eso votamos el 28 de julio. Para eso elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente de todos los venezolanos. Por eso es que hemos luchado durante tantos años y lo tenemos que seguir haciendo para que el voto cuente, para que podamos elegir quienes nos gobiernan. Democracia y libertad no son cosas menores si queremos reconstruir a Venezuela. Luego acá anoté en las conclusiones cuáles son los riesgos y las oportunidades que esto nos presenta y que este contexto en general nos presenta, solo que en este video estamos hablando específicamente de la reforma de la ley. Ya lo comenté durante todo el video, pero se los voy a resumir. Con el tema del riesgo, el gran riesgo que tenemos es que esto le genere estabilidad a la dictadura en Venezuela. Estabilidad operativa en el negocio petrolero, estabilidad en su relación con los Estados Unidos y estabilidad en la comunidad internacional que diga, mira, Venezuela se está tranquilizando, se está estabilizando y además hay petróleo que podemos ir a extraer. Ese es el riesgo. Ahora, esta puerta enorme que se nos ha abierto también es una puerta de oportunidades que tenemos que aprovechar y que la oposición democrática venezolana tiene que aprovechar y tiene el deber de impulsar. ¿Qué cosas hay que impulsar? Reinstitucionalizar el país. Reinstitucionalizar el país. Que eso pasa por desmontar el aparato represivo del Estado. Eso pasa por recuperar el Estado de Derecho. Eso pasa por tener un CNE que sea imparcial y que garantice la soberanía popular de los venezolanos expresada en votos. Reinstitucionalizar Venezuela.
y que esto conduzca, sin lugar a dudas, a la renovación de todos los poderes públicos. Porque claro, sin lugar a dudas, que queremos tener un presidente elegido por votos democráticamente. Pero también queremos renovar los gobernadores y también queremos renovar los alcaldes y los concejales y los consejos legislativos y los diputados de la Asamblea Nacional. Los venezolanos queremos volver a tener el derecho a elegir quiénes nos gobiernan. Pero también queremos tener la oportunidad de volver a confiar en las instituciones, en las que hoy no confía nadie. Hoy nadie confía en la Fuerza Armada. Pasó lo que pasó en Venezuela, ¿vale? El 3 de enero. Y ahí quedaron evidenciadas dos cosas. Dos cosas. La primera, obvia, que el chavismo o entregó a Maduro o no tenía nada que buscar con los Estados Unidos. Y todo ese plan de arme, de no sé qué, de tal, era puro cuento barato. Y a todos esos grupos irregulares que han estado armando durante tantos años, evidentemente, no los armaron para combatir ningún imperio. Los armaron para perseguir y amedrentar a los venezolanos. Porque si te llevaron de la capital de tu país, de Miraflores, al número 1 del régimen y a su esposa, es porque se llevan a cualquiera. Se llevan a cualquiera. Así que el chavismo no se preparó nunca para ningún imperio, ningún ataque, ni nada de esta paja que ustedes les vendan. Se prepararon siempre para amedrentar, perseguir, encarcelar, torturar a los venezolanos. Que por cierto no lo digo yo, lo dicen incluso los informes de Naciones Unidas. El centro de torturas más grande de América Latina, ¿dónde está? En Caracas. ¿Cómo será que Estados Unidos y la Corte Penal Internacional están peleados por los opuestos? Estados Unidos, Corte Penal Internacional, extremos, de un lado y del otro. Y los dos están contra el régimen dictatorial venezolano. Los dos están intentando hacer justicia. Porque esta gente no solamente es que acabó con nuestro país, ¿vale? En estos 27 años. Y se robó todo lo que se iba a robar y acabó con los servicios públicos y con la infraestructura, acabó con todo. Sino que además han cometido crímenes de lesa humanidad. Sino que además han financiado grupos terroristas internacionales. Sino que además han montado toda una estructura, todo un cartel de narcotráfico con tentáculos a nivel internacional. Sino que además, con dinero ilícito, producto de actividades ilícitas dentro de Venezuela, han financiado movimientos fuera de Venezuela para desestabilizar instituciones democráticas en otros países. E insisto, no lo digo yo, lo dice la justicia internacional, lo dice Naciones Unidas, lo dicen ONGs que se encargan de estos temas. Entonces, claro, nosotros los venezolanos queremos nuevamente poder estar tranquilos en nuestro país. Y esto pasa, insisto, por una democratización de Venezuela. Entonces, ¿cuál debería ser la exigencia de la oposición democrática? O mejor dicho, ¿en qué debería estar trabajando la oposición democrática venezolana? Mano a mano con la administración de Estados Unidos, en democratizar Venezuela. Porque el mejor negocio para Estados Unidos y para cualquier país del mundo es que en Venezuela haya democracia y haya libertad. Incluso económicamente, ese es el mejor negocio. Porque van a tener la garantía y la seguridad plena
de que nadie les va a robar su dinero, de que nadie les va a expropiar sus empresas, de que nadie les va a mandar a meter preso a los directores de su compañía para utilizarlos después de moneda de canje. De que nadie va a utilizar el dinero que producen sus empresas dentro de Venezuela para financiar grupos irregulares fuera del país o para perseguir a la población dentro del país. El mejor negocio político, social y económico para Estados Unidos y para cualquier país del mundo es ayudar a los venezolanos a salir de la dictadura y a democratizar el país. El chavismo sigue bajo las órdenes de Estados Unidos. La oposición tiene que seguir luchando por las exigencias que nos van a permitir avanzar hacia la democracia. Para que esta transición no sea una transición de Maduro a Cilia, sino que sea una transición de la dictadura a la democracia. Liberación de todos los presos políticos, desmontar el aparato represivo del Estado, reinstitucionalizar el país, la vuelta segura de la diáspora, no solo de los exiliados políticos, que también, que se les restituyan sus derechos políticos, que puedan participar en elecciones, que no los metan presos, que los habiliten, sino también reintegrar a 10 millones de venezolanos, que todo el que quiera volver a Venezuela pueda hacerlo de manera segura, tenga papeles para hacerlo, pueda llegar a trabajar, pueda llegar a aportarle al país, que hayan planes para que eso suceda, que coloquemos al venezolano en el centro de la transición hacia la democracia. Los problemas del día a día de los venezolanos. Yo estoy convencido, como siempre les digo en todos estos videos, que no solamente estamos en el camino correcto, sino que estamos avanzando y que cada día estamos más cerca del objetivo. Espero que ustedes estén bien, que sus familias estén bien. Me despido por acá. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Quedo atento acá a todas las dudas, críticas, sugerencias y comentarios que tengan sobre este video. Vamos a traer también expertos petroleros a hablar específicamente de este tema cuando la ley ya esté en marcha. Y si les gustó este contenido, no olviden compartirlo, enviárselo a personas que ustedes crean que puedan estar interesados, suscribirse al canal y, finalmente, opinar. No podemos dejar que nos quiten el derecho a opinar. Si usted está dentro de Venezuela, lo entiendo, es complejo. Dígale a algún primo, algún tío, algún familiar, algún amigo que esté fuera, que opine al respecto, que nos haga saber sus preguntas, que nos haga saber sus inquietudes, porque para eso estamos acá. Así que sin más, los dejo. Que tengan un feliz fin de semana, una feliz semana y nos vemos muy pronto. Y espero además que nos veamos muy pronto también en persona, en democracia, en libertad y en Venezuela. Chao, chao.